Por tanto, nuestro FCF despejado, listo, sería entonces 0.91, lo dividimos entre 0.19 y da negativo, da 4.79 FEF. Menos por menos da más, pues vamos a dividir cada uno entre cada uno. 24.05 dividido 0.19 nos da 126.58. Bien, ya tenemos FCF despejado, gracias a la sumatoria de fuerzas en X. Ahora lo que procedemos nosotros es hacer lo mismo, pero con una sumatoria de fuerzas en el eje Y. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, observamos que todas las fuerzas van hacia abajo, por tanto todas son negativas. Y todas se multiplican por el seno del ángulo. O sea, aquí sería menos ese 32.7 por el seno de 60 menos FCF por el seno del ángulo beta, que es 79.1, menos FEF por el seno de 23.7. Y como no hay más, todo eso se iguala a 0. ¿Listo? Y aquí simplemente lo que hacemos nosotros es multiplicar 32.7 seno de 60 para encontrar su valor, que sería menos 28.3 menos, no se nos olvide cuánto es que nos FCF, ya lo tengo despejado, abro paréntesis y meto lo que vale. Listo. Y el seno es 79.1, vamos a encontrarlo para colocarlo ahí. 0.98, listo, menos, en este caso vamos a encontrar seno de 23.7, 0.4 FEF, y eso es igual a 0. Aquí pues ya sabemos que tenemos que multiplicar este señor por este señor y el 126 por el otro señor. Entonces sería menos 28.3, menos por menos da más, será 4.79 por 0.98. Sería 4.69 FEF menos 126.58 por 0.98. Dice que es 124.04 menos 0.4 FEF igual 0. Observamos que este señor es igual que este señor, mismo término, por tanto se suman o se restan, depende de lo que tenga ahí. Tenemos 4.69 menos 0.4. Se nos dio 4.29 FEF. Y estos dos señores que tienen el mismo signo de suma, daría negativo, pero al pasarlo del otro lado sería positivo. De 28.3 más 124.04 da 152.34. Si yo despejo FEF, me da como resultado divido 152.34 sobre 4.29, me da que FEF, primero nos da positivo, que eso es muy bueno, nos da que es 35.51 kilonewton. Como nos dio positivo FEF, eso quiere decir que el sentido de FEF, o sea que entra al nodo, es porque FF trabaja a compresión, ¿ok? FF trabaja a compresión.
Y no se nos olvide que como ya sabemos el valor de FF, que es 35.51, pues fácil. Venimos a la fórmula de FCF, aquí lo reemplazamos para encontrar FCF. Entonces sería menos 4.79 por el 35. Entonces reemplazamos, multiplicamos y simplificamos en la calculadora, nos damos cuenta que nos da menos 43.51 kilonewton. Como nos dio negativo, eso quiere decir que FCF no entra al nodo, sino que sale. Por tanto, FCF da 43.51 kilonewton y trabaja a tensión. Y eso es todo. Tenemos FCF y los demás datos que nos pidieron a nosotros. Al igual que FEF y BF. ¿Ok? Entonces eso es todo.